tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, siendo las 14:01, damos por iniciada la última parte del tema 4. La clase de hoy tiene la importancia en que vamos a desarrollar y definir una de las 4 leyes del electromagnetismo conocida como ecuaciones de Maxwell, que es la ley de Ampère-Maxwell, principio de conservación de la carga, y la ley de Ampère-Maxwell para campos electromagnéticos variables con el tiempo. Es decir, en algún momento nosotros habíamos planteado el principio de conservación de la carga cuando hablamos de los nudos en un circuito resistivo de Kirchhoff, cuando decíamos que la suma de las intensidades que entran a un nudo son igual a la suma de las intensidades que salen. Ahí, en forma directa, estábamos planteando el principio de conservación de la carga. Naturalmente, eso varía cuando nos encontramos con campos electromagnéticos dependientes del tiempo, variables con el tiempo. Bueno, esta clase va a ser una clase bastante corta, porque solamente haríamos un pequeño repaso de las 3 situaciones que se plantean en un circuito de corriente alterna, un circuito resistivo, inductivo y capacitivo, que eso ya analizamos las gráficas en la clase pasada, que yo ahora lo voy a hacer otra vez un paneo como para dejar firme los conceptos de corriente retrasada, corriente adelantada y corriente en fase. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque en las clases de coloquio ustedes van a resolver problemas del tipo, y en los finales casi siempre, pero casi siempre aparece un circuito en corriente alterna del tipo que vamos a analizar ahora. O sea que le estoy avisando, siempre aclaramos bien las reglas que son claras en física 2, decimos qué vamos a tomar, con qué seguridad lo vamos a hacer, y este es uno de los temas que en el coloquio ustedes van a hacer los problemas, y a su vez son en un 90 y largo por ciento siempre aparece en los exámenes, ya sea parciales o finales. Por eso vamos a hacer un análisis otra vez y vamos a enganchar directamente con el principio de conservación de la carga. Y de allí a la ley de Ampère-Maxwell. Bien, voy a compartir mi transparencia. Acá dice que lo puedo hacer. Si alguien tiene dificultades para escucharme, avisa. Estamos trabajando con Pamela, así que buscaríamos la forma de compartir. A ver. Bien. En este caso no necesitamos animaciones, así que voy a ir directamente a la posibilidad de analizar las gráficas, y después entraríamos en el principio de conservación de la carga. Bueno. ¿Qué estamos viendo acá? Vemos un circuito en donde hay una resistencia, un capacitor y una inductancia conectada con una fuente alterna. Esa fuente alterna, según aparece aquí, es una propuesta, tiene una amplitud, la máxima amplitud de la tensión, sería entonces V sub 0. Por ejemplo, si estamos hablando de corriente alterna de uso domiciliario, V sub 0 representaría los 220 voltios que nos dice que EMSA nos da en todo momento. Seno de omega por T. Acá también tendríamos que hacer una aclaración. Omega es radianes segundo a la menos 1, radianes por segundo. Esa tiene su correspondencia en una ecuación con ciclos por segundo, en donde decimos que 2pi por nu, que sería ciclos por segundo, es igual a omega. Omega es igual a 2pi por nu. Es decir, que radianes por segundo lo podemos convertir perfectamente en ciclos por segundo, siempre y cuando esos radianes por segundo lo dividimos por 2pi.
O dicho de otra manera, para poder colocar en esta ecuación omega, a los 50, a los 60 ciclos tendríamos que multiplicar por 2pi. Y el tiempo que aquí aparece es para saber en qué momento yo quiero hacer la determinación de el establecimiento de la corriente en mi circuito. Y a medida que voy variando, naturalmente que esto va a ir sucediéndose en una gráfica senoidal. Frente a esto, yo tengo una propuesta que dice allí, y es igual a I sub 0, seno de omega sub ft menos phi, siendo phi el ángulo de fase. El ángulo de fase es cómo viene cuando yo grafico, y hago la gráfica en función del tiempo, cómo viene la intensidad de corriente, cómo viene representada con respecto a la tensión. La intensidad de corriente es la gráfica en rojo, la tensión es la gráfica que está en azul. Bien. Yo, por supuesto que esta intensidad de corriente, o la amplitud máxima de la intensidad de corriente, yo puedo calcular, habíamos visto los parámetros anteriores en donde la intensidad de corriente no es otra cosa que V sub 0, o sea, esto que está acá dividido Z, que es el aporte resistivo de todos los elementos que componen el circuito. La resistencia R más la reactancia X. O sea, esa Z, cuando vimos Z en la clase anterior, esa Z era la raíz cuadrada de R cuadrado más X cuadrado. Y donde X cuadrado a su vez, podríamos hablar de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Acá aparecen la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Este es un circuito resistivo en corriente alterna, en donde la intensidad de corriente viene en fase con la tensión. ¿Qué significa eso? Que este ángulo que está acá, phi, es igual a 0. Yo podría entonces representar V sub 0 seno de omega sub ft igual, y I igual a I sub 0 seno de omega sub ft, y las dos curvas van a coincidir, van a variar en cuanto a su amplitud máxima. V sub 0 evidentemente no es igual a I sub 0, pero sí coinciden los ceros, los máximos y los mínimos. Esta sería entonces una situación en donde es un circuito que está en fase, y cuando ocurre eso, cuando la reactancia inductiva, o sea, el aporte resistivo de la inductancia, es igual al aporte resistivo de la capacitancia. Acá hay una gráfica de los vectores rotantes. Esto en el coloquio lo van a discutir, lo van a hacer, pero básicamente es una forma de hablar cuáles son o cómo yo podría calcular en todo caso estos ciclos, o cómo convertir los ciclos por segundo en radianes por segundo, o por minuto, como lo quiera expresar, pero siempre en la unidad de tiempo. Y acá estamos viendo de que en estos vectores, tanto la tensión en V sub L y en V sub C son iguales. Voy a pasar a la otra, en donde voy a ver una situación en donde este es un circuito capacitivo. Ese fenómeno cíclico es un circuito capacitivo. Nos fuimos. Vamos a volver. A ver si está capacitivo acá, o pasamos. Resistivo, capacitivo ahora. Inductivo. Bien. Dice circuitos inductivos. ¿Qué pasa en los circuitos inductivos? Vengo acá y veo que el aporte resistivo de la inductancia es mayor que el aporte resistivo de la capacitancia. ¿Qué significa esto? Es un circuito en donde están conectados muchas bobinas. ¿Cómo yo verifico esto que estoy diciendo? Si es un lugar donde tengo conectados muchos motores. Los motores eléctricos aportan inductancia al sistema. Cuando yo tengo muchos motores conectados al sistema, puede ocurrir esto que está acá. Esta es la gráfica, otra vez tengo lo que estamos viendo aquí. Esta gráfica me dice que la que alimenta el circuito es V sub 0, seno de omega sub, y la intensidad de corriente es esto que está aquí. De igual manera, esta ahí no es otra cosa que V sub 0 sobre Z, siendo Z la raíz cuadrada de R cuadrado más X al cuadrado. Y X al cuadrado yo puedo hablar como la reactancia
reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Eso ya lo habíamos visto también en la clase anterior. Cuando yo grafico esto, veo que este ángulo de desfasaje phi no es cero. Es más, si vengo a analizar acá, ese ángulo va a ser positivo. ¿Y por qué? Porque cuando yo calcule el arco tangente también de x sobre r para saber cuál es el ángulo de desfasaje, me va a dar un valor positivo. En la gráfica, yo pongo en cero la gráfica de la tensión y veo cómo viene la intensidad de corriente respecto a la tensión. Fíjense que independientemente de dónde yo coloque o dónde yo entre a hacer las mediciones, hay un desplazamiento relativo de una curva respecto a la otra. No importa este eje donde yo estoy midiendo, importa el desplazamiento relativo, una respecto a la otra. Cuando yo digo que la intensidad de corriente viene retrasada con respecto a la tensión, eso se debe a que primero me aparece el máximo de la tensión y después me aparece el máximo de la corriente. Es decir, que hay un desplazamiento. Si los ceros coincidían, estarían en fase, pero en esto hay un retraso de la corriente respecto a la tensión. Bueno, que todo el sistema inductivo que estuve cargando el sistema, en realidad me genera ese fenómeno de autoinducción. El fenómeno de autoinducción genera FEMs que se oponen al establecimiento de la corriente en el circuito, tratando de mantener la estabilidad del mismo, y lo que hace es que la intensidad de corriente venga retrasada respecto a la tensión. ¿Por qué esto no es bueno o no es enteramente bueno? Porque cuando yo calculo la potencia y voy a calcular los valores de máximos, los valores de la intensidad de corriente con la tensión, a cualquier lugar que yo haga la medición acá, yo voy a ver que siempre voy a encontrar disminuida la intensidad de corriente respecto a la tensión. Entonces, esto ocurre de que la potencia en estas condiciones, a menos que estén en fase, en donde, estoy hablando en el tiempo, ¿no es cierto? Yo hago una corrida en el tiempo y digo, bueno, a ver, ¿qué pasó acá? Si yo tomara este tiempo, vería, por ejemplo, que el valor de la intensidad de corriente es este. El valor de la tensión es este. La potencia va a estar referida a este valor de la intensidad de corriente, no a este que es el de la amplitud máxima. Por eso estoy teniendo una potencia menor de lo que yo debiera esperarse por la acción de algunos elementos conectados al circuito que me producen este desfasaje. O sea, los desfasajes no son del todo buenos. ¿Por qué? Porque me reduce la potencia. Ahora, que el circuito esté en fase permanentemente tampoco es enteramente bueno, porque allí el circuito puede entrar en resonancia y puedo tener valores topes máximos de tensión o máximos de potencia en donde puedo dañar el sistema en donde estoy haciendo la operación. Por eso muchas veces me dicen, no, ahí cayó un rayo, no, hubo un pico de tensión de EMSA y me quemó el televisor o me quemó la heladera o me quemó el lavarropas. Bueno, eso ocurre cuando el sistema por alguna razón entró en resonancia, pega ese pico no esperado y bueno, puede producir, a veces no pasa nada, pero a veces si el equipo está funcionando es muy probable que eso pueda ocurrir. Bien, acá entonces la reactancia inductiva es la capacitiva y me provoca este desfasaje. ¿Qué es lo que hay que hacer en un circuito cuando tenemos este problema? Agregar capacitores, es decir, balancear el sistema. Si tengo muchos motores, tengo que empezar a agregar capacitores. Y muchas veces se agregan baterías de capacitores. ¿Para qué? Para que esta curva entre a correrse hacia allá y vaya acercándose en un porcentaje, nosotros eso llamamos factor de potencia, que anda alrededor de 0,9, más o menos el coseno de phi 0,9, que no sea 1, pero que ese coseno del factor de potencia ande alrededor de 0,8, 0,9, es un factor bueno para el circuito y bueno también para no desperdiciar energías. Eso se busca. Los ingenieros cuando tienen planta y se encuentran con este problema, es un problema muy común,
porque voy agregando motores, pero acuérdense que al agregar motores estoy provocando también el corrimiento de la curva. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de que esta curva no se corra tanto, y que cuando yo tenga el phi que está acá, sea un desfasaje tal que su factor, el coseno de ese ángulo, ande alrededor de 0,809, que en definitiva me va a permitir que mi sistema funcione sin tantas pérdidas. ¿Cómo hacemos esto? Agregando batería de capacitores. Puede ocurrir lo contrario, que yo tenga muchos capacitores y ahí tengo que corregir, o sea, tendré que buscar cómo balancear esto. Bueno, para eso estaremos frente a un circuito capacitivo. ¿Qué ha pasado acá? El mismo circuito, tengo la tensión, tengo la intensidad de corriente. Acá está la gráfica de cómo viene la tensión y acá está la gráfica de cómo viene la corriente. Fíjense que en este caso el máximo de la corriente viene antes que el máximo de tensión. Entonces decimos que la intensidad de corriente viene adelantada respecto a la tensión. Bueno, ¿cuándo ocurre esto? Cuando tengo muchos capacitores en el sistema. ¿Qué es lo que tengo que tratar de hacer? Esta curva, tratar de desplazarla, llevándole en las proximidades de la fase, para que eso no haya un desfasaje pronunciado, y eso lo hago incorporando bobina en este caso. Antes incorporaba capacitores en los circuitos inductivos, y ahora en los inductivos, en los capacitivos, que tengo que hacer, cargar con motores. Lograr, en todo caso, de que ese coseno de phi, que es el factor de potencia, esté alrededor de 0,9, 0,8, 0,9. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la reactancia capacitiva, o sea, el aporte capacitivo, el aporte resistivo de los capacitores conectados al circuito, son mayores que los aportes de las bobinas, o los aportes resistivos de la bobina conectada en el circuito. O sea que siempre trataremos de que esto esté balanceado, lo más próximo posible de que estas reactancias sean iguales. Ya aclaré también que la igualdad no siempre es una situación, agradable. Puede ocurrir de que el sistema entre en resonancia y tener algunos desperfectos por acción de una potencia máxima o una intensidad máxima, en donde el circuito entonces sea perjudicial es decir, el sistema entre en un perjuicio con quema de componentes inclusive. Bueno, esto sí, como yo le decía, son cuestiones que se le va a preguntar, o casi siempre se pregunta, por lo tanto, yo trataría en lo posible de avanzar con el estudio de esto, resolver los problemas, porque seguramente en los coloquios van a aparecer. También en la clase anterior había hecho una suerte de reconto. Estos son algunas definiciones que en ingeniería solemos tener nosotros para poder entendernos. Estamos hablando del valor medio y el valor eficaz. Son comparaciones de la tensión, son comparaciones de intensidad de corriente, cuando comparamos circuitos de corriente continua con circuitos de corriente alterna. Y sobre todo es importante la definición de la intensidad de corriente y de la potencia, porque en función de eso también yo puedo dimensionar lo que sería una instalación. Cuando hablo de esto, también siempre está claro, tanto para los ingenieros como para los que no lo son, que nosotros con un curso de Física 2 no somos instaladores de redes, ni de domicilios, ni nada. Solamente tratamos de entender los fenómenos que allí ocurren, y muchas veces, si no los entendemos bien, bueno, estudiaremos cuando lo precisemos. Y si no sabemos hacer una instalación eléctrica, porque no soy un técnico, y llamaré a un técnico que me lo haga. Lo importante de esto es que yo sé lo que se está haciendo, o tengo una idea de lo que estoy haciendo, y que el técnico no me venga con un verso de que, bueno, acá solamente es el gran técnico del Mercosur y me va a cobrar como si lo fuera. Entonces, estamos hablando de un curso de física eléctrica básico, con algunas características, con el estudio de las leyes del electromagnetismo. Bien, pasaremos al último temita, que era el tema que me interesa desarrollar, que es el principio de conservación de la carga y lo que sería
los circuitos de cómo es la ley de Faraday-Henry. Bueno, estos campos de inducción mutua está pensado para transformadores eléctricos. Esto también es solamente algo muy, muy sencillo, en donde se establece el fenómeno de inducción en dos bobinas, o en una de ellas y ella induce a la otra. Eso cuando hicimos las animaciones veíamos dos bobinas que estaban una al lado de la otra, se hacía pasar corriente alterna en una de ellas y en la otra producía una corriente inducida. Bueno, estos son campos electromagnéticos de inducción mutua. ¿Qué se hace con esto? Y bueno, lo que estamos haciendo es explicar por qué funcionan los transformadores. ¿No? Pasar por alto también, porque ese es un ejemplo de transformador. Y fíjense que no hay una conexión entre una bobina y la otra, simplemente interesa el número de espiras. Si el número de espiras acá es mayor que esta, tendríamos un elevador de tensión. Si el número de espiras acá es menor que acá, tendríamos una reducción de tensión. Bueno, están montados sobre un núcleo de hierro. Cuando ustedes habrán visto un transformador, estas dos bobinas en una armadura de hierro, la razón de las armaduras de hierro es que el hierro tiene una constante magnética importante, entonces se minimizan las pérdidas que pueda haber por estas variaciones de campo magnético. Las pérdidas, ¿cómo se manifiestan? Por temperatura. Cuando yo tengo un cargador de celular o tengo un cargador de mi computadora, es casi inevitable de que mi cargador no caliente. Ahora, si calienta más de lo debido, seguramente van a quemar los esmaltes con que están cubiertos, entonces, y bueno, vamos a quemar el transformador. Esa no es una falla por todos ustedes conocida. Se quemó el transformador de mi computadora, se quemó el transformador de mi cargador. ¿Qué se hace? Se compra uno nuevo. No, nadie te repara, y si te reparan te cobran una fortuna y no tiene sentido. Así que, ¿qué es lo que pasa? Se quema el aislante, y el paso de la corriente eléctrica hace que cada vez aumente más la temperatura. Es decir, que se van aportando resistencia cada vez más grande hasta que la temperatura es tal que terminan por derretir los esmaltes que cubren a estos alambres conductores, y bueno, eso denota el fin o la vida útil del transformador. En esto, muchísimos años atrás, habían personas que rebobinaban porque, bueno, el tema de los transformadores no tenían, como hoy, una gran utilidad en la vida cotidiana. Entonces los transformadores están, digamos, asociados a grandes consumos, y habían también que rebobinar los transformadores. Esto ya se dejó de hacer hace muchísimo tiempo, y la causa, por lo general, es el aumento de podemos ver, porque bien, son todas cajas negras o están cerradas, pero no lo podemos ver. Bien, esto siempre pregunto, y esto les prometo en este acto que les voy a preguntar. Entonces, cuando ustedes se pongan a estudiar, el tipo nos dijo que no iba a preguntar, por lo tanto vamos a estudiar porque tengo que preguntar. Probablemente el transformador no le pregunte nada, es casi porque no les dije. Es muy probable de que corriente alterna me ponga, no indague mucho, pero esta es una ley. Y para que ustedes tengan una idea, cuando estudien física, casi todos los profesores de física siempre, pero siempre hacemos hincapié en las leyes. Entonces, es imposible que ustedes vengan a rendir una materia como física sin saber las leyes fundamentales. Acá empezamos con el principio de conservación de la carga, porque esta es la base hacia donde nosotros vamos a tender para poder definir la ley de Ampère-Maxwell. Bueno, convengamos que estamos nosotros en presencia de campos electromagnéticos variables con el tiempo. Y acá tenemos una superficie gaussiana
en donde dentro de esta superficie tengo cargas. Cuando hablamos de la ley de Gauss en aquella oportunidad, nosotros sabíamos que había una cantidad de carga, eso producía un campo eléctrico, ese campo eléctrico no variaba, por lo tanto yo podría con la ley de Gauss directamente valorar el campo eléctrico a una distancia determinada. Acá la cuestión pasa por lo siguiente: estas cargas están entrando y saliendo, se están movilizando a través de la superficie gaussiana. Ya que es un campo variable con el tiempo, este conjunto de cargas que están dentro de la superficie gaussiana se están movilizando. En algún momento puede haber acumulación de carga, en otro momento puede haber déficit de carga. Todo depende en qué instante yo haga la medición. Bueno, o sea que estamos analizando un problema dinámico acá. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Podemos hablar de que la pérdida de carga, vamos a suponer de que acá hay pérdida, vamos a partir de algo, ¿cierto? Vamos a suponer que acá las cargas se están yendo a través de la superficie. Entonces, esta pérdida de carga es igual al flujo de carga saliente menos el flujo de carga entrante, porque también yo sé de que acá hay cargas que entran y cargas que salen. Entonces, la pérdida sería la diferencia entre el flujo de carga saliente y el flujo de carga entrante. Si hay pérdida, significa que tengo un flujo de carga saliente mayor que el flujo de carga entrante. Es como el giro, es como el aporte que mandan nuestros padres cuando venimos a estudiar acá, y donde yo gasto más de lo que ellos me mandan. Pérdida de carga, flujo de carga saliente menos el flujo de carga entrante. ¿Qué significa eso? Deuda. ¿Vamos? Deuda. Debo. Me falta. Por lo tanto, yo podría decir que la pérdida de carga es el flujo neto de carga saliente. Es decir, que yo ahí hago que en definitiva no es otra cosa que lo que salió menos lo que entró. Si entra más de lo que sale, eso es ahorro. Mira, che, no gasté todo esto y si voy a juntar mi platita que viene de afuera, y con esto yo para la próxima, dentro de 15, 20 años, me voy a comprar un nuevo celular. Esa es una posibilidad. Entonces yo siempre hacemos esos proyectos así de que yo voy a ahorrar, y con el ahorro yo me voy a comprar una computadora nueva, un celular nuevo. Un hijo mío me hizo esa propuesta y yo le pregunté si él había calculado en el tiempo, y si el tipo no le cerraba la fecha. El tipo necesitaba por lo menos 5 años, según lo que él tenía pensado, para poder cambiar el celular. Bueno, ¿qué hacemos los papás? Vemos que no se puede y terminamos comprándole el celular nomás, porque con sus ahorros no le da. No. Entonces ahora, ¿cómo yo represento esto que está acá? La variación de carga con respecto al tiempo, y negativo, porque estoy hablando suponiendo que tengo pérdida. Entonces acá, dentro de este volumen de control, tengo una variación de carga con respecto al tiempo negativa. Ahora bien, la carga neta saliente, que lo estoy planteando acá, ¿se acuerdan cuando nosotros definimos lo que era la intensidad de corriente como el flujo? Acá tenemos, ¿se acuerdan también que yo les había dicho que íbamos a hablar de lo que era el vector de densidad de corriente? Bueno, el vector de densidad de corriente por la superficie gaussiana me daba la intensidad de corriente. Reapareció otra vez esta ecuación. Para los que no se acuerdan, vayan al capítulo anterior y se van a encontrar con que nosotros habíamos hecho esta definición. ¿Qué hago? Igualo esto con esto. Tengo la primera expresión que está acá, que me está diciendo que la variación de carga es igual a la intensidad de corriente. O sea, también otra ecuación que la habíamos utilizado era la derivada de Q con respecto al tiempo es igual a intensidad de corriente. Eso no es sí intensidad de corriente. Acá está la intensidad de corriente, por lo tanto hago esta igualdad que está acá. Voy a hacer paso a paso porque esto es sumamente interesante, porque esta ecuación, en definitiva, yo la voy a utilizar. O sea, estoy armando una herramienta que voy a utilizar después. Bien, tengo acá. Esta es la ley de Gauss. Q sobre epsilon sub 0 era la integral a través de una superficie cerrada de S de E, que era el campo eléctrico, U sub n diferencial de S. Por lo tanto, la carga es igual a esta expresión que está acá. La derivada de Q con respecto al tiempo es la derivada de esta expresión. Es lo que estamos viendo aquí.
o sea, esta ecuación que estamos viendo acá. Bien, lo que yo voy a plantear ahora es que la conservación de a ver, esto que está acá lo que tengo que hacer es pasar uno u otro al otro miembro igualar a 0. Cuando hago eso, llego a esta expresión. Esta es esta igual a 0. ¿Qué hice? Pasé esto del otro lado. Bien. Conservación, la conservación del campo es esto que está acá. Y ahora sí, si yo hago este análisis, este es un análisis que hacemos en matemáticas. A ver, ¿qué pasa si se cumple con esta ecuación que está acá? Si todo esto es igual a 0, significa que cada uno de los términos es igual a 0 si uno de ellos lo es. Si para que esto sea igual a 0, yo puedo decir que esto es igual a 0 y esto también es igual a 0. Por lo tanto, para que se cumpla esta expresión, yo puedo decir que la conservación de los campos estacionarios, que eso sí, era justificable y también nosotros lo habíamos planteado anteriormente, esto tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque si los campos son estacionarios, no hay variación con respecto al tiempo. O sea que este término que está acá es igual a 0 y me queda que la conservación es esto que está acá. ¿Se entiende hasta allí? Llegamos entonces a el principio de conservación en campos estacionarios. Y se cumple que es igual a 0, porque como son estacionarios, cualquier función que quiera derivar o integrar, pero si la función es una constante, perdón, término que yo quiera derivar o expresionar, si el término es constante, la derivada o la integral con respecto al tiempo cero. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Para que eso también esté, si el campo eléctrico, en este caso, no es igual a 0, el otro término debiera serlo. Es una forma de hacer un análisis de la ecuación. Esto ustedes se tienen que acostumbrar a hacer, porque en físico-química seguro que lo van a hacer. Por lo tanto, me queda esa expresión que la voy a utilizar ahora acá. Cuando nosotros hablamos de la ley de Faraday-Henry, nosotros habíamos visto dos cosas. Esto era FEM. Dijimos nosotros que, y acá le saqué el término negativo porque ahora no es relevante, porque recuerden que el signo negativo acá me indicaba de que el sistema siempre se oponía a las variaciones de flujo. Por lo tanto, aparecía ese signo negativo en la ley de Faraday-Henry. O sea, no puse el profeso, no es que les falta. Recuerdan ustedes que esta FEM, B sub E diferencial de L, esto era FEM igual a 0 cuando el campo eléctrico era estacionario. La primera definición de FEM que hicimos. Después yo le dije, bueno, mire, ojo, que primero, si estamos hablando de circulación, estamos hablando dejamos de hablar de circulación y hablamos de trayectoria abierta, decíamos, la integral de E diferencial de L de A a B, ojo, esto es ley de Ohm, aparecía en este término I por R. ¿Estamos? Pero después dijimos, no, a ver, ojo que si el campo eléctrico es variable con el tiempo, dijimos así, la presencia de un campo eléctrico variable con el tiempo implica la presencia de un campo magnético también variable con el tiempo, tal que su circulación es igual a menos la derivada del flujo del campo magnético variable con el tiempo, con respecto al tiempo. Entonces, acá estamos hablando de campos que son variables con el tiempo, pues del capítulo de... Bien. ¿Qué dice acá? A ver, nosotros estábamos diciendo que la circulación del campo eléctrico era igual a la derivada del flujo del campo magnético. Y a Maxwell se le ocurre siempre, escúchame, ¿no habrá una función inversa a esta, en donde la circulación del campo magnético sea igual a la derivada del flujo del campo eléctrico? Se plantea la primera vinculación, la derivada, perdón, la circulación, acá circulación del campo eléctrico igual a
flujo de beta. Circulación de beta igual al flujo de E. No aparece. No aparece. Es decir que, a ver, la circulación del campo beta es la ley de Ampère, mu sub 0 por I. Eso habíamos visto nosotros. Y esto que está acá, recuerden ustedes, vector J U sub n por diferencial, esto es I. O sea, la circulación de beta es igual a mu sub 0 por I. No aparece aquí una expresión parecida a esto, donde la derivada aparezca una función derivada del flujo del campo eléctrico. No, aparece mu sub 0 por I. Bueno, a ver, ¿qué pasó acá también? Era de esperar que en la ley de Ampère, como dice allí, no aparezca ninguna derivada. ¿Por qué? Perdón, no aparezca ninguna derivada con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque la ley de Ampère fue deducida para el estado estacionario de los campos electromagnéticos estacionarios. Si ya eran estacionarios, era de esperar de que la ley de Ampère no podría tener una variación con respecto al tiempo de ningún tipo de flujo. Ahora, como estamos planteando aquí, evidentemente la ley de Ampère necesita ser revisada. ¿Por qué? Porque eso es válido en tanto y en cuanto estemos en situación de campos electromagnéticos estáticos, pero ahora estamos en campos electromagnéticos dependientes del tiempo. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Claro, en este caso yo no quiero hablar mal de Maxwell porque fue un físico químico, hizo también incursionó a la química, donde una de las particularidades que tenía Maxwell era revisar todas las leyes de sus colegas. Imagínense, tener un buchón ahí al lado no era una situación muy buena, digamos. Pero bueno, él revisaba todas las leyes, por eso ustedes van a encontrar en física, en físico-química, ecuación de fulano y Maxwell. Fulano y Maxwell porque Maxwell se encargaba de revisar y acondicionar. Pero, gracias a Maxwell, lo que nosotros logramos acá es verificar que podríamos llegar a una situación similar a esto, acondicionando la ley de Ampère a situaciones de campos electromagnéticos variables con el tiempo. O sea que Maxwell revisa esto que está acá y llega a esta expresión que está acá. Bueno, yo no voy a entrar en los detalles de esto, pero vamos a ir directamente al grano acá. Es lo que dice, bueno, esto que está aquí, en realidad, era de esperarse en situaciones de campos estacionarios. Pero nos dimos cuenta que cuando empezamos a trabajar este tema, de que en el caso que yo quisiera calcular la variación de carga dentro de una superficie cerrada, dije, bueno, fíjense que acá yo tendría cargas entrante y saliente. Y planteamos esta ecuación que está acá, que era el principio de conservación de la carga. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Esto en definitiva no es otra cosa que la corrección que vamos a hacer a la ley de Ampère-Maxwell. Nosotros vamos a multiplicar esto por mu sub 0 y vamos a introducirlo acá. Esto es lo que hizo Maxwell. Dijo, no, para acá, el principio de conservación de la carga para situaciones de campos variables con el tiempo, necesita una corrección. Porque antes, este término era cero, porque los campos eran estacionarios, por lo tanto, no habría posibilidad de tener la variación del flujo del campo eléctrico. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico era variable con el tiempo, era estacionario, pero ahora el campo eléctrico es variable con el tiempo. Vamos a incluir entonces en la ley de Ampère y tenemos que la circulación de beta diferencial de L es igual a mu sub 0 por I. Esto que está acá es I. Y este I se cumple perfectamente para la situación de campos variables con el tiempo y estacionario. ¿Por qué? Porque si fuera estacionario, este término que está acá, al ser E constante, esta derivada es cero. Por lo tanto, esta ecuación que aquí aparece de mu sub 0 integral de J U sub n diferencial de S, más
mu sub 0 por S sub 0 derivada de la integral de E por U sub n diferencial de S es la ecuación de Ampère-Maxwell en donde están contemplados la ley de Ampère para el estado estacionario como para los casos en que tengo campos variables con el tiempo. En el estado estacionario esto es constante, este término me queda la ley de Ampère tal como lo conocimos, mu sub 0 por I. Si esto es variable con el tiempo tiene un valor, entonces esta ecuación fue modificada por Maxwell y integra una de las 4 ecuaciones de Maxwell. Acá está más claro, J por la integral de J por S es igual a I, me queda entonces la ley de Ampère hasta acá, y la que conocían ustedes, y se le agregó este término que representa para campos electromagnéticos variables con el tiempo. Y si no me equivoco, creo que estamos haciendo, acá están las ecuaciones de Maxwell. Esto siempre pregunto, y si no le pregunto yo, le van a preguntar, porque esto siempre se pregunta. No creo que haya un alumno de física, y si zafó, pero un alumno de física que no haya salido bien, culpa de no haber estudiado las ecuaciones de Maxwell. Esto sería el resumen entonces de lo que serían los campos electromagnéticos estáticos y variables con el tiempo. Los estáticos están acá y los variables con el tiempo están acá, las 4 ecuaciones. Y acá sí, yo le diría, colorín colorado, el tema por fin ha terminado. Acá estoy dando por cierre lo que sería la parte de electromagnetismo de física 2, y estaríamos hablando ya de las primeras expresiones de óptica geométrica y óptica ondulatoria. O sea que el lunes que viene, para algunos es un alivio haber pasado esta parte, y bueno, espero que el alivio venga también con un poco de lectura y un poco de estudio. Nadie se recibe sin haber aprobado física 2. Yo le voy a contar algo ahora que termino este tema, y tengo un poquito de tiempo. Para los que nunca hablamos de, o a veces conté y no siempre lo hago. Física 2 me hizo perder un año en mi carrera de ingeniería química. Yo soy graduado acá en ciencia exacta, y física 2 me hizo perder un año. ¿Por qué me hizo perder un año? Porque en esa época las condiciones de cursado eran otras, teníamos muy pocas teorías, prácticamente estudiábamos solos, muy pocos trabajos prácticos, prácticamente nos ideábamos solos, teníamos la guía. Bueno, eran otros tiempos también. Y nadie se animaba a decirle al docente que quería más clases. Bueno, está bien. Pero teníamos que aprobar la materia. ¿Y qué me pasaba a mí? A mí me pasaba de que yo le tenía terror a esta materia. Yo agarraba el Alonso y fin, llegaba a mitad del libro y decía, yo esto no voy a aprender nunca. Y con esa excusa fui dejando pasar el tiempo. También las condiciones de cursado y de examen eran otras. Teníamos 3 turnos al año nomás, no teníamos tantos turnos como ahora. O sea que si uno le erraba en marzo, tenía julio, le erraba en julio y íbamos a diciembre. O sea que con dos aplazos llegamos, perdíamos un año y llegamos a los buenos. Y yo necesitaba cursar Físico-Química 2. Con el agravante que si yo no cursaba Físico-Química 2 era correlativa de todas las asignaturas de cuarto año, ya estábamos hablando del cuarto año. Y yo debía una materia en segundo. Por supuesto no rendí Física 2, por supuesto no pude aprobar Físico-Química 2, por supuesto perdí un año. Cuando me encontré en esa situación, me puse como loco y dije que bueno, tengo que estudiar de alguna manera. Conseguí una compañera de estudio, gracias a ella yo después me pude recibir también, porque está en una situación muy similar a la mía, y dijimos, vamos a estudiar esto porque si no nosotros no vamos a aprobar. Yo le voy a decir algo, esta materia me llevó a mí prácticamente 4 meses prepararla. No creo que a usted le lleve eso, pero a mí me llevó 4 meses. Cuando vine a rendir esta materia, rendimos los dos.
mi compañera sacó 10 y yo saqué 9. No sé en qué me equivoqué, bueno, mi compañera era mucho más linda que yo también, o sea que me merecía un 10 también. El mismo día en que yo apruebo la materia, la cátedra me ofrece para que yo sea ayudante de cátedra. Y fíjense la ironía que yo, después de haber perdido un año, me convertí en ayudante de cátedra. Y hoy soy el titular de la asignatura, ya con vista a jubilarme también. Es decir que nunca digan de esto no voy a hacer, esto no lo voy a utilizar, esto para qué estudio, porque no lo sé para qué estudio. Yo tenía toda la bronca del mundo con esta materia. Y con el tiempo la aprendí también, porque como tenía que enseñar, me puse a estudiarla de otra manera. Entonces, la recomendación de siempre, nadie se recibe sin haber aprobado todas las materias. Esta materia puede no ser del agrado de ustedes, como no lo fue conmigo. O sea, cuando yo les hablo, qué pasa con esta asignatura, la conozco al dedillo, no porque la enseño, sino porque la padecí. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es sacarse de encima de esta asignatura. ¿Y cómo uno se saca de encima de esta asignatura? Estudiándola. Y si le va a llevar 4 meses como me lleva, y que le lleve un año, no importa, pero tienen que ponerse a estudiar. No se dejen estar, porque cuando se den cuenta van a estar llenas de materias cursadas y cuando tengan que rendir, justo les falta la materia que no les permite avanzar en la carrera. Bueno, estas son parte de las enseñanzas que tiene un docente contando su propia experiencia. Yo me estoy despidiendo. La clase de hoy ya se perfilaba como corta porque solamente quedaba por tocar estos temas que acabamos de ver y estaríamos para la clase del lunes ya empezando el capítulo de óptica. Así que aprovechen el tiempo. Hoy hizo frío, estaba lindo para estudiar. Cuando hace calor no siempre nos gusta, pero bueno, desde que estamos encerrados y con frío, agarremos los libros. Así que bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias por haber acompañado la clase y estaremos siempre a disposición para cualquier tipo de consulta. Bueno, nadie consulta, entonces estamos todos contentos acá. Bien, nos estaremos viendo entonces.